Amigas y amigos de Comunidad 24 en vivo, reciban un saludo el día de hoy, 20 de febrero de este histórico 2023. Están con nosotros, como siempre, todos los lunes, las responsables y los responsables del eje temático de educación, cultura y arte. Maestra Chuy, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien acá. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Maestra Edith, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en un programa más del eje de Educación, Cultura y Arte de Comunidad 24. Muy bien, gracias. Perfecto. Maestro Guerra, ¿cómo está usted? Bien, listo. Ya acá con ustedes, agradecido por la invitación. Gracias. Y está también con nosotros el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está? Buenas tardes, licenciado Cuellar, compañeros, maestra Chuy, maestro Guerra, licenciada Cinto, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy vamos a platicar un tema que quedó ya como compromiso desde hace algunas semanas por el maestro Fidencio. Maestro Fidencio, usted va a arrancar, nosotros vamos a interrumpir, vamos a hacer una dinámica muy interesante, pero como usted hizo la presentación, pues usted nos va indicando, maestro Fidencio. Adelante. Sí, muchas gracias. El próximo mes de marzo debe realizarse la elección sindical en Puebla, en las dos secciones, 23 y 51, y es un momento adecuado para darle una revisión a estas elecciones. Quisiera destacar dos cosas. Una, el CENTE se funda en diciembre de 1943 y desde entonces, durante los siguientes 75 años, hubo dos tipos de democracia. Una democracia participativa que solo se da a nivel de delegación sindical. La estructura del CENTE, la pirámide del CENTE, tiene tres escalones. La delegación sindical es la base en donde se integran los maestros de una zona escolar o un centro de trabajo numeroso. En un estado hay muchas delegaciones sindicales, en el país muchas más. Esa es la base. Solo ahí se permitía el voto secreto, directo, personal. Luego, para ir al siguiente escalón, que es la sección sindical, en cada estado hay normalmente dos secciones, la sección estatal y la sección federal. Para ir a esa elección se nombraban delegados y desde luego ya para ir al Congreso Nacional o al Pleno Nacional se nombran delegados también, y en las reuniones nacionales y estatales, es decir, seccional, solo se permitía el voto por delegados. Ahí la asamblea era representativa. Así duró esto hasta que el 1 de mayo de 2019, el gobierno del presidente López Obrador decreta una serie de cambios en las leyes laborales. Se trata de que se reformen, adicionen o deroguen diversas disposiciones en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Esta reforma busca mayor libertad y democracia para los trabajadores en la elección de sus representantes sindicales y sus mecanismos y procesos democráticos. Esta fecha es fundamental porque el presidente López Obrador tiene la voluntad de expedir este decreto para modificar algunas cosas que se han convertido en vicios en los sindicatos. Primero es la voluntad del presidente. Luego, hay dos razones por las que lo tiene que hacer. En la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, hay un capítulo que revisa cómo está la parte laboral de los trabajadores, y Estados Unidos y Canadá le piden a México que actualice ese reglamento. Y también México está dentro de la Organización Internacional del Trabajo y se le tiene que dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el capítulo 92 de la Ley Internacional del Trabajo. Entonces son tres razones. Una, el Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que obliga a actualizar algunos reglamentos, la Organización Internacional del Trabajo también, y sobre todo la voluntad del presidente López Obrador, porque los presidentes anteriores no hicieron esto. Y aquí se trata de destacar tres cosas principales. Para aplicar esta reforma, se crea una guía para la adecuación de estatutos sindicales. Y aquí el lineamiento primero dice: la elección nacional de la directiva sindical a nivel nacional o de los componentes tales como sección o delegación, con motivo del término de un ejercicio social o inicio de este, se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto personal, libre, directo, secreto y de manera segura, con arreglo a las siguientes normas. La directiva de la organización sindical y la comisión electoral serán responsables de que en las planillas o candidaturas que se registren exista representación proporcional en razón de género, en la misma forma en que se expresan en la membresía de la propia organización. Ese es el lineamiento primero y que es fundamental. El lineamiento segundo dice: el periodo de duración de la directiva no podrá ser de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado. Y el lineamiento tercero dice: la directiva, a través de su secretario o funcionario responsable de las finanzas u homólogo, deberá rendir cuentas cada 6 meses, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical, incluyendo la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino. La rendición de cuentas deberá realizarse en un informe escrito y ser presentado en la asamblea o con antelación a la misma, debiendo entregarse por escrito a cada miembro del sindicato, dejando constancia de su recepción. En todo momento, el trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva sobre la administración del patrimonio de la organización. Las adecuaciones estatutarias deberán realizarse dentro de un plazo máximo de 240 días a partir del 1 de mayo de 2019, en lo que hace a los procedimientos de elección de directivas sindicales y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas conforme al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Esto mejora la participación de los trabajadores y sus derechos. Los sindicatos pudieron haber hecho 3 cosas de acuerdo a este decreto. Una, aceptarlo y hacer todos los cambios que les indicaban hacer. 2, ignorarlo. O 3, simular que lo hacían. En el caso del CENTE, lo que se hace es que se simula. Maestro, ahí dejamos la introducción. Sí. Vamos a entrar ahorita con lo del CENTE. Quiero entender, la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional tiene unos lineamientos sobre la libertad sindical. Sí. A nivel regional, México, Estados Unidos y Canadá, con el TMEC, tienen unos acuerdos para garantizar esa libertad sindical. Llega el gobierno de la 4T encabezado por nuestro presidente y termina de plasmar en la Constitución y en las leyes secundarias el tema de la democracia sindical. Va bajando y pasa a los sindicatos a nivel nacional, pasa a los sindicatos a nivel seccional y pasa a las propias delegaciones. O sea, ese es el momento histórico prácticamente que estamos viviendo, como usted ya lo plasmó muy claramente en esta introducción. Ahorita entramos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestra Edith, ¿qué opinión te merece esta introducción? Pues muy vasta en términos generales en cuanto a todo lo que conlleva el proceso y toda la historia que tiene el sindicato, ¿no? Entonces, bueno,
yo creo que se va a enriquecer más adelante con la participación de nuestros maestros presentes, pero bueno, me parece muy bien como inicio y pues hasta ahí dejaría el comentario. Perfecto. Maestra Chuy. Bueno, sabemos que la lucha de los trabajadores de cualquier orden, ya sea en el magisterio o en el plano obrero, ya sea de los que pertenecemos al apartado B o al apartado A, pues hay un mismo fin, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces ahí, pues, en la llegada de la cuarta transformación, se nos está dando a los trabajadores ese poder que antes no lo tenían y que estaba solo en manos del sindicato charro o sindicato institucional. Y es ahí donde nosotros como docentes o como trabajadores tenemos que seguir luchando para que realmente se cumplan las nuevas disposiciones sobre la nueva organización de la ley del trabajo conforme a los tratados internacionales. Hay mucho todavía por hacer y por impugnar, sobre todo a los lineamientos a modo. En este caso, hablaré específicamente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de las secciones 23 y 51 en Puebla. Y pues así están en todos los estados, ¿no? Con una normatividad a modo de los charros institucionales que no han permitido que realmente se llegue a concretar esa nueva reforma laboral en los tratados del libre comercio. Falta mucho por hacer. Gracias, maestra Chuy. Maestro Guerra. Sección 23 y sección 51 en Puebla. El maestro Fidencio nos comenta que en el mes de marzo viene el proceso interno. Ustedes como Movimiento Democrático Magisterial, ¿cómo lo están viendo? Vamos a empezar a entrarle ya en materia. Terminando usted, regresamos con el maestro Fidencio para que nos expliquen bien cómo está el contexto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Puebla. Adelante, maestro Guerra. Gracias. Bueno, pues, como decía Efraín Huerta, del dicho al hecho hay un gran trecho. La ley, las condiciones actuales son muy favorables en lo general. Tenemos un gobierno progresista, pero en la práctica el sindicato se ha resistido a estar con los tiempos que pues la legislación, que aquí se ha señalado, y los reclamos del magisterio plantean, ¿no? La dirección a cargo de Cepeda Salas, de los dirigentes de la 23 y la 51, no ofrece garantías, no hay perspectivas de que haya cambios. Debo decirlo así. Hemos sabido de las elecciones en más de la mitad de las secciones del país y en casi todas ellas hay truculencias, maniobras, manipulación por parte del CENTE. Es el CENTE nacional y de ahí se reproducen estos fraudes, carrazos en las secciones respectivas, ¿no? Entonces, pues está pendiente pues que exijamos, organicemos los próximos procesos electorales en mejores condiciones, ¿no? Es decir, hay que aprovechar los eventos para agitar, concientizar, no quedarnos con los brazos cruzados, desde luego, contender hasta donde sea posible, con todos los esfuerzos que se requieran, contra viento y marea, exigir la vida democrática del CENTE. Sí, licenciado. Gracias, maestro. Maestro Fidencio, ahora sí,
ya está clarita la introducción, ya vemos que hay un marco legal internacional, un marco legal nacional, y el marco legal que los sindicatos a nivel local se tienen que construir. ¿Qué pasó en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? En el CENTE, para dar a entender que habían hecho caso de la reforma, crean el reglamento para elección de directivas seccionales, que en realidad mantienen los mismos candados que ya existían antes para poder participar. Dice uno de los lineamientos nuevos que todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Sin embargo, el artículo 8 del reglamento que hizo el CENTE dice derecho a ser votado, requisitos generales de elegibilidad. Para ser votado como integrante de la mesa directiva seccional, además de los requisitos previstos en el artículo anterior, se requiere de tener al menos 5 años de antigüedad como miembro del sindicato, haber desempeñado algún cargo de representación sindical. Y el artículo 9 dice requisitos específicos de elegibilidad. Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, dependiendo del cargo de la directiva seccional de que se trate, deben cubrirse los siguientes requisitos específicos de elegibilidad. A. Para ocupar la Secretaría General del Comité Ejecutivo Seccional se requiere 1. Tener al menos 8 años de antigüedad como miembro del sindicato y 2. Haber ocupado un cargo a nivel seccional. Aquí entonces únicamente se le permite ser elegido a alguien que ya tuvo un cargo en una delegación sindical o a alguien que tiene un cargo en una sección sindical. Algo completamente desigual, porque más de 1,5 millones de trabajadores nunca han tenido un cargo sindical. Quienes están en un comité seccional se han pasado ahí toda la vida y ellos son los únicos que pueden ser nombrados. Es decir, todos tenemos derecho de votar por ellos, mas no tenemos derecho de que alguien pueda votar por nosotros. Eso desde luego es discriminatorio y atenta contra el derecho de igualdad que todos los trabajadores debemos de tener. Así que el presidente López Obrador abre el 1 de mayo una puerta para que todo el mundo participe en su sindicato y en el CENTE la cierran. No cambian estos artículos y por lo tanto solo ellos pueden ser nombrados y todos los demás solo podemos nombrarlos. Se ha cuestionado esta aberración democrática porque es una aberración. Y los años que ellos estipulan, por ejemplo, ¿por qué? Desde la primera quincena que un trabajador entra al magisterio, paga cuotas sindicales. Si pagara las cuotas a partir del 5º año, del 8º año, bueno, se entiende, pero no tienen ese derecho. Ahora, la explicación que dan ellos es que ellos tienen experiencia, tienen preparación, tienen capacidad, tienen inteligencia, pero eso no siempre ha aplicado. Quienes están en los comités seccionales o el nacional, es posible que tengan menos preparación, menos capacidad, menos experiencia que cualquier maestro de base. Hay ejemplos en donde eso que dicen que tienen no lo han aplicado. Por ejemplo, permitieron el enriquecimiento de Carlos Jonquitud o del Baester Gordillo, permitieron la reforma al ISSSTE en 2007, permitieron que Peña Nieto impusiera su reforma educativa que dañó tanto al magisterio. Entonces, no se ve que efectivamente exista al interior de los comités seccionales o el comité nacional más preparación y más capacidad para ser dirigentes. Es decir, en la Constitución se establece que todos podemos, en procesos electorales, poder ser elegibles. Sí. No nos ponen ningún requisito, no nos ponen como requisito el que hayamos ocupado un puesto de elección popular, el que tengamos una trayectoria de ser funcionario o funcionaria pública, no nos pone
condición alguna para participar en un proceso electoral. Y usted nos explica que en el sindicato les ponen como requisito tener una experiencia previa, Sí. es decir, 5 años de antigüedad como miembro del sindicato y haber desempeñado algún cargo de representación sindical. Estamos hablando de más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores que están participando dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro del CENTE. Y estas reformas estatutarias ya fueron impugnadas, están siendo impugnadas. ¿Qué está pasando al interior? Porque, bueno, se está abriendo la puerta para democratizar a las y los sindicatos, pero por ahí vi un mensaje muy importante que usted manda y dice que las mismas oportunidades para todos solo pueden ser ganadas desde abajo y se requiere coraje político y convicción democrática. Por ahí también hay un discurso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que dice, bueno, nosotros ya hicimos las reformas, ahí Sí. tienen que aprovecharlas las y los trabajadores para materializarlas. Regresamos con los participantes, con la maestra Edith, con la maestra Chuy, con el maestro Guerra, y continuamos con usted, maestro Fidencio. Adelante, maestra Edith. Gracias. A mí me da la impresión, bueno, dentro de los amigos, por ejemplo, en Facebook tengo varios que son docentes que pertenecen a la sección 23 o a la 51, ¿no? Ahorita en el proceso que está viviendo la 23, yo veo, y es mi impresión como que, y es por falta de información, pero creo que tienen miedo los compañeros de participar abiertamente, ¿no? Esa impresión tengo de que no se animan y siento que como que de algún modo sigue el cacicazgo, ¿no? No sé si real sea mi percepción. ¿Ustedes qué opinan de eso? Porque esa es mi percepción cuando veo lo que escriben y pues realmente de lo que más yo noto es como los oficiales, ¿no? O sea, los que ya llevan como el palomeado, ¿no? Pero sí, los otros que se animan a participar realmente como de manera temerosa en el sentido de que esa impresión tengo, como que con los que ahorita están participando es continuar con el cacicazgo, ¿no? Bien, bien. Va una pregunta, pues directamente, maestra Chuy, maestro Guerra, a ver quién de los dos la puede responder. Bueno, es que mira, en algunos estados de la República, donde ya se han dado algunos cambios seccionales sin aprobación de las bases que están politizadas, es ahí donde ya surgieron precisamente las vías legales para impugnar ese reglamento, al considerar que fue resultado solo de las cúpulas a nivel nacional y que fue un proceso vertical y antidemocrático, como ya se explicaba anteriormente sobre los requisitos para poder participar y obtener un puesto a nivel nacional. Entonces, desde ahí ya están obstruyendo el derecho al trabajador a participar, pero ahí sí hay una impugnación a nivel nacional, que precisamente a ver si el maestro Guerra recuerda que fuimos hace como 3 años a México, un viaje a México, a ver sobre esa impugnación en donde se tenía que presentar el jurídico o los representantes de lo llamémosle sindicato institucional, pues a contestar, y realmente nunca se presentaron sobre esa impugnación que se hizo en México. Aquí el maestro Guerra pues estará más de conocimiento sobre este tema, ya que él está relacionado más a nivel nacional. Maestro Guerra. Gracias, maestro Chuy. Adelante, maestro Guerra, su micrófono. Sí. Uy, no se abre. Sí, ya está. No lo ha abierto. No se abre. Ahí está Ya. ya. Ahí está ya. Bueno, efectivamente, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE actualmente está al frente del profesor Antonio Castro y una gran cantidad de maestros firmamos
una demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Al año siguiente, creo que sí, regresamos al tribunal, participó la abogada y quedó abierto el litigio. Está abierto el litigio. El tribunal no ha resuelto. La verdad es que el tribunal se está haciendo omiso ante esta demanda del Magisterio Democrático. Tal parece que esto va a continuar y que avanzan las elecciones, el sistema se protege, no, no resuelven las instancias. Hay otras instancias, ¿no, licenciado Cuellar? A las que habrá que acudir, pero la demanda está abierta y en la práctica también hemos pasado a la acción. Tengo aquí a la vista un documento que presentamos. Digamos que tenemos las dos rutas, ¿no? La vía jurídica y está muy lenta, pero también la movilización es necesaria. Ya hubo ocasión en que una treintena de maestros de la dirigencia del Consejo Democrático Magisterial Poblano en Puebla, por ejemplo, nos presentamos a las oficinas de la sección 23 sin ánimo de provocar, pero sí dejar constancia. Atentamente decía, el 17 de enero de 2019, el Consejo Democrático Magisterial Poblano presentó un documento dirigido al profesor Alejandro Ariz Alonso y Jaime García Roque. ¿Qué decíamos? Toda una argumentación. Venimos a reclamar de ustedes su renuncia incondicional e inmediata. En su papel de dirigente solo sirvieron a los gobiernos anteriores para usurpar la libertad sindical y la negociación colectiva como derecho al trabajo de los maestros poblanos. En otro párrafo, algo más cierto, contundente a nivel local y nacional. Dimitan, si algo les queda de dignidad, porque como dóciles y obedientes guardianes del gobierno, ustedes jamás se pronunciaron en contra de la política educativa del Peña Nieto, ni en contra de la evaluación que se nos impuso mediante la represión y la manipulación de los maestros para hacerlos esclavos, formadores de esclavos, al servicio de las maquiladoras, toda la política de la reforma educativa. Entonces, tenemos esas dos vías. Y yo aprovecho esta instancia para decirlo. Seguiremos recurriendo a las instancias que la ley prevé, pero tanto o más efectivo puede ser pasar a la acción directa dentro de los eventos sindicales, en los procesos electorales, en todas las instancias, denunciar al charrismo sindical. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, entonces nos queda claro, hubo falta de llegar a fondo en la democracia sindical del CENTE. Se abre, a partir de que se lleven a cabo las elecciones, se abre el frente de la impugnación legal. Esto es muy importante. No debemos de olvidar la lucha que nuestro presidente dio. Durante muchos años le cometieron fraudes electorales, pero él, independientemente de que daba la batalla legal junto con toda la generación de mexicanas y mexicanos que lo han acompañado, mantenía la información de carácter político en todos los municipios del país. Aquí el Movimiento Democrático Magisterial tiene que mantener la explicación, sensibilizar a la base de lo que está pasando y también abrir el frente legal para que el frente legal vaya definiendo criterios. Y esto, pues, desafortunadamente por el tema del COVID y después por el tema de las reformas que no se dieron a fondo de los estatutos, pues los va a llevar a impugnaciones. Estoy leyendo, por ejemplo, una noticia del 29 de junio que apareció en La Jornada, en donde en Nuevo León también impugnaron elecciones. Es decir, en donde se han llevado a cabo los procesos, prácticamente estamos convencidos que si no se da una reforma de fondo, van a empezar a llegar las impugnaciones legales y entonces eso va a llevar a que la justicia federal
vaya a resolver en última instancia cuáles son los criterios democráticos que deben de prevalecer en los sindicatos, entre las y los militantes de los sindicatos. Maestro Fidencio, adelante. Sí, solo contestando a lo que decía la licenciada Cinto, es cierto, en el magisterio hay cierta apatía, cierta indiferencia. La mayoría de los maestros, de los trabajadores, no conocen sus derechos sindicales y menos conocen el estatuto y menos conocen el reglamento este que están aplicando. Por lo tanto, de eso se valen los dirigentes para permanecer. En este momento en Puebla, por ejemplo, hay mínimo 6, 7 planillas que van a tratar de contender, pero la mayoría de ellas, si acaso dos, van a cubrir los requisitos que les están poniendo. A las demás no les van a dejar participar porque no cumplen el requisito, alguno de los requisitos que están poniendo. Y luego, en los últimos años, hay por lo menos 15,000 maestros en Puebla, un poco más, que ingresaron por la ley del servicio profesional docente, por USICAN, y por lo tanto no le deben nada al sindicato. Recordemos que con la reforma de Peña Nieto, el CENTE quedó desplazado, ya no intervino para nada en asignaciones y por lo tanto los maestros jóvenes ni necesitan al sindicato, ni saben qué es el sindicato, porque para esto también contribuye el hecho de que los dirigentes pues se han alejado de las bases, sienten que están en un pedestal y que nadie los puede tocar. Conocen ellos el reglamento y saben que un maestro de base no los puede desplazar y por lo tanto ellos están cómodos ahí. Yo pongo el ejemplo de Rosa Parks. Rosa Parks, esta persona que aparece acá, era una costurera de 42 años que un 1 de diciembre de 1955 viajaba en un autobús en Montgomery, Alabama. El conductor le ordenó darle su lugar a una persona de raza blanca. Ella iba sentada en un lugar para los negros. Los lugares para los blancos iban todos ocupados, por eso debía pararse. Ella se negó a pararse y fue enviada a prisión acusada de perturbar el orden público. La segregación racial en Estados Unidos era muy fuerte y entonces ella hizo un acto de valor y no se paró. Así que la acusaron de perturbar el orden público, la metieron a la cárcel y eso provocó que miles de personas se manifestaran, boicotearan el transporte público, nadie se subía al transporte público y eso obligó a que la Suprema Corte de Estados Unidos, el Tribunal de Estados Unidos, en 1956 decretara que ya no podía existir la segregación en el transporte público. Así como esta lucha de esta persona aislada, ha habido otras luchas que han posibilitado que algunos derechos se obtengan, que algunas leyes se cumplan. Yo digo que en el magisterio, guardando todas las proporciones, hay una segregación política. Solo una minoría, unos cuantos, se pueden sentar en los cargos sindicales y la mayoría no puede hacerlo, como pasaba en la época de Rosa Parks. Hay segregación política en el CENTE. Sin embargo, como a la mayoría no le interesa, es indiferente, no pasa nada. Pocos protestan. La democracia entonces en el CENTE es pobre, es simulada, es raquítica, es de mala calidad y deficiente. Pero eso le permite a una minoría continuar ahí. Lo que tendríamos que hacer todos es de mandar una democracia integral, legítima, que se sostenga en la dignidad y responsabilidad de todos. Pero lamentablemente no todos tenemos el mismo razonamiento y por eso los dirigentes van a permanecer ahí mientras nosotros no hagamos nada. Una propuesta que yo hago de manera personal es que las elecciones en Puebla se boicoteen. Si ningún maestro vota, se obliga a que se haga un plebiscito, a que se haga un referéndum, a que se haga una consulta a nivel nacional y que los dirigentes le pregunten a 1,5 millones de trabajadores si están de acuerdo en seguir así,
solo votando por los que de por sí ya están en los cargos sindicales, o que se modifique ese estatuto para que todos tengan el mismo derecho, considerando que ya hay un decreto que obliga a eso y considerando que la Organización Internacional del Trabajo y el código laboral entre el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, así lo indica. Pero en el caso del magisterio nos hemos quedado atrás y no se ha cumplido con eso que ya tendría que ser obligatorio. Hay distintos escenarios de acuerdo a lo que usted nos comenta. El escenario previo a las elecciones, en donde van a existir dos momentos o dos acciones. Aquellos compañeros y compañeras que estén decididos a boicotear un proceso electoral y no vayan a participar, pronunciándose abiertamente en contra del proceso que no cumple con las reformas recientes a la democracia sindical. El otro escenario que muchas veces se ha visto en distintas organizaciones, incluso en el país, históricamente, es el hecho de que la gente diga, no, pues vamos a jugar con las mismas normas que nos pone el sistema y convaliden prácticamente con su participación el proceso que de fondo tiene vicios de irregularidades. Ahora bien, esos dos escenarios se van a unir pasando el proceso electoral para la impugnación. Es decir, quien resulte electo o quien resulte electa, pues va a tener que navegar contra las impugnaciones que los compañeros que acudan a los tribunales van a presentar. Eso también no se tiene que olvidar. Y el tema de la democracia. Yo creo que aquí se tendrá que recuperar los tres objetivos de cualquier sindicato, que es el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus agremiados. Estamos viviendo una época en donde si los trabajadores asumimos nuestro papel histórico, si las trabajadoras asumimos el papel histórico, podemos ayudar a transformar nuestras organizaciones sindicales, sean pequeñas, medianas o grandes. Y aquí el tema del miedo. El miedo generalmente parte de cuando ignoramos nuestro derecho o cuando ignoramos el escenario en el que nos movemos. En primer lugar, el grupo de trabajadores y trabajadoras que tiene una gran estabilidad laboral es el magisterio. La ley les protege, les ampara, es decir, no pueden, salvo que cometan alguna de las faltas que la normatividad indique, no pueden afectarlos en cuanto a su estabilidad laboral. Primer elemento. Segundo elemento, se está dando una separación entre el empleador, gobierno, con el sindicato, para que no exista lo que durante muchos años existió, que el sindicato y gobierno prácticamente con el Baester eran lo mismo y entonces hacían el 1-2 para afectar el derecho individual o colectivo de las y los trabajadores del magisterio. Y tercer elemento, que también es importante, si ustedes pasan a la defensa de la democracia sindical, ustedes van a ser un ejemplo histórico de lo que su sindicato va a hacer en los años por venir. Entonces, hay elementos, hay argumentos legales, políticos, para dar una batalla histórica, para buscar la democracia en todos los sindicatos en nuestro país. Maestra Edith, adelante. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que es eso. Me viene con todo lo que se ha mencionado por parte de quienes estamos hoy en esta mesa, a la mente pensar en que justamente a nivel partidos políticos, a nivel nacional, vivimos algo similar, o sea, se replica, ¿no? Por tantísimos años el neoliberalismo
trabajó de tal forma la política que es un concepto erróneo. La manera en que los partidos neoliberales hicieron política no es la manera correcta y se replicó a todos niveles en las organizaciones, desafortunadamente, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en todos niveles? Considero que esta última parte que menciona el abogado Cuellar es importante retomarla y es quizá, desde mi perspectiva, arrancar desde el inicio, ahora sí que empezar otra vez. Y esto quiere decir, desde mi punto de vista, que tendríamos que nuevamente retomar y difundir entre todos los jóvenes docentes, ¿no? Esta parte de para qué sirve un sindicato, cuál fue el origen de que se formaran los sindicatos, para qué sirve, ¿no? O sea, quitar el miedo. Es como cuando los psicólogos dicen, ¿no? Que cuando tienes una pesadilla, la única manera de sobreponerte a ese pánico, pues es enfrentándolo, ¿no? Y por un lado, y quizá más que enfrentarlo en este caso en concreto, lo que tendríamos que hacer es esto, la difusión del conocimiento de lo que significa y no permitir pues más abusos de la gente que por décadas pues ha estado viviendo, ¿no? Pues del trabajo perdón, valga la redundancia, de los trabajadores realmente, ¿no? Ellos se incrustaron en el sistema y han sido verdaderos parásitos sin aportar nada al crecimiento y a la mejora de las condiciones laborales, ¿no? Entonces yo creo que pues esa sería como una buena técnica para efecto de poder contrarrestar ese miedo. Nada más. Gracias, maestra Edith. Maestra Chuy, adelante. Pues el trabajo que tenemos los maestros, que ya tenemos mucho tiempo en la resistencia, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, pues realmente es fuerte, es dura, porque nos damos cuenta, nosotros que anduvimos visitando escuelas, nos damos primeramente que ya nuestras generaciones de luchas ya nos estamos yendo, ya nos estamos jubilando. Y las nuevas generaciones, como bien lo dice la licenciada, pues desconocen sus derechos principalmente. Y es ahí el trabajo y la labor de estar informando. A lo mejor en cada escuela, utilizando las herramientas tecnológicas que ahora tenemos para informar y sobre todo de que se interesen, porque pues ahorita como dicen, ya llegó Obrador que desechó la mal llamada reforma educativa, y ya no tienen exámenes punitivos donde podían perder su empleo, pues están ya muy tranquilos, sentados, apáticos, y lo que necesitan o les puede llegar, porque como lo dice bien el presidente, los neoliberales están ahí agazapados y escondidos para regresar e imponer sus reformas. Y así mismo el sindicato institucional, por no llamarle charro, pues está ahí agazapado, que no va a dejar el poder fácilmente, lo va a seguir controlando porque se manejan muchos millones de pesos de las cuotas de los trabajadores. Realmente, pues, hay mucho por hacer. Eso es todo. Gracias, maestra Chuy. Pues son reflexiones que nos van llevando al trabajo permanente de todas y todos para buscar la democracia en todas partes de nuestro país, mientras vivimos en este proyecto de la 4T. Maestro Guerra, adelante. Sí, mire, desde luego, todas las formas de lucha hay que reclamar, como dice nuestro compañero y abogado, eh, la restitución de la democracia sindical, el rescate del CENTE en defensa de los derechos laborales. Al respecto hay que decir todas las formas de lucha. Este es un reto, un dilema, una amenaza, todas las formas de lucha. Y hay que hacerlo de inmediato. Quienes escuchen este programa, que son maestros, deben
reflexionar sobre estas tareas, el boicot, como plantea el maestro, el plebiscito, la consulta, los paros, los brazos caídos, la toma de sedes sindicales, el recurso de los chats, las redes sociales, el brigadeo y desde luego, hasta donde sea posible, meternos al proceso electoral para denunciar. No iríamos para pedir prebendas ni puestos, aunque haya posibilidad de la representación proporcional, pero no es la solución. El hecho es que tenemos que aprovechar todas las tribunas para la impugnación a través de la agitación y la vía jurídica, como señala el abogado. Creo que es muy importante que ya a partir de este pleno que se anunció, me parece que para el 6 de marzo, el pleno general de secretarios generales, donde se entregará la convocatoria. Tengo salió hace unos días, ¿no? Para el día 6 de marzo, algo así, el 9 de marzo, hay pleno seccional, por lo menos en la 23, y seguramente se entregará la convocatoria. Pues todo eso hay que registrarlo, hay que formar un equipo de trabajo para ir dándole seguimiento a el proceso y en su momento impugnar la elección, porque pues todo eso es necesario. Compañeras y compañeros, sé que es poco el tiempo, pero permítame, licenciado, decir algo más. Vino el proceso electoral en el sindicato de los petroleros y no hubo cambios. Siguieron los mismos malos dirigentes, arribistas, convenencieros, oportunistas, conciliadores, bueno, vividores. Nosotros hablamos con un cercano dirigente del licenciado López Obrador y nos dijo, este es mi llamado. El presidente, bueno, ya conocemos la frase, la expresión que utiliza mucho el presidente, no voy a darle de palos a la vista, pero depende de que los maestros se levanten, que se levanten los maestros y acompañaremos en lo que nos corresponda. Pero el presidente no va a hacer la democracia sindical, corresponde a los maestros, a los trabajadores, y eso me parece excelente. Hay que hacer conciencia en eso, que no esperaríamos que el patrón, porque finalmente el presidente, el secretario de Educación Pública, la secretaria de Educación Pública, son los representantes oficiales en la relación bilateral, pues es la parte patronal, ¿no? Entonces ellos no van a salvarnos. Nosotros no necesitamos esos salvadores. Tenemos que organizarnos para rescatar al CENTE. Disculpe lo extenso de mi intervención, licenciado Cuellar. Gracias. Gracias, maestro Guerra. Maestro Fidencio, para ir cerrando su intervención. Sí, están citando a un pleno seccional los primeros días de marzo para que el comité seccional dé su informe y finanzas también den informes. Según los lineamientos nuevos, cada trabajador debe recibir la información financiera de los recursos del sindicato. Y esto no está pasando, no va a pasar. Se lo van a dar a los secretarios y no a los trabajadores en general. Hay muchas cosas que no se están cumpliendo de la reforma laboral que se propuso el 1 de mayo de 2019, pero no pasa nada porque la mayoría de los trabajadores no está interesado en defender ese derecho sindical y por lo tanto estamos en una situación difícil. La propuesta, la invitación sería esta, de que todos los trabajadores del CENTE conozcan el estatuto del CENTE, porque ese estatuto le da canonjías, le da privilegios solo a los dirigentes, no a los trabajadores. Que todos los trabajadores conozcan el nuevo reglamento de elección y van a ver ahí cómo tienen todo amarrado, de tal forma que solo unos poquitos puedan participar. A la mayoría la dejan que vote, pero que vote por ellos. Entonces, si no conocemos documentos básicos
que tienen que ver con nuestra organización sindical, no podemos hacer nada. Yo la propuesta que dejaría al Magisterio de Puebla es que se boicoteen las elecciones y en la tarjeta que den para votar, ahí se ponga reforma de estatuto antes de elecciones, porque esa sería la única manera, o exigir el referéndum, exigir el plebiscito, exigir la consulta. Cada inicio de curso el CENTE saca una consulta para que los trabajadores opinen sobre la demanda salarial que van a hacer, según ellos. Y luego hacen una demanda a partir de lo que opinen los trabajadores. Bueno, que hagan lo mismo ahorita, que le pregunten a 1,5 millones de trabajadores si están de acuerdo en solo votar y no votar y ser votados. Nada más sería todo. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Yo voy a dar una opinión personal al respecto. Creo que la democracia tenemos que sentirla, vivirla y disfrutarla entre todas y todos. Tenemos que estar conscientes de que quienes dirigen a la mayoría tienen que ser electos o electas en forma transparente. Es decir, no puede, como históricamente se dio, un grupo muy reducido de hombres y mujeres gobernar y dirigir los destinos de millones de mexicanas y de mexicanos, como se hizo en la época neoliberal. En la época neoliberal, muchos de los que fueron electos sin tomar conciencia, la mayor parte del pueblo trabajador, impulsaron reformas estructurales que se estaba viendo afectaban a la mayor parte de las y los trabajadores. Por ejemplo, se empezaron con las reformas a la seguridad social, en donde impusieron mayores requisitos para poderse pensionar, tanto para los trabajadores del apartado A como para los trabajadores y trabajadoras del apartado B. Cuando los trabajadores empezaron a dar cuenta, empezaron a organizarse, comprendiendo que la única forma de parar esas reformas estructurales era cambiando a los partidos políticos que estaban dirigiendo a nuestro país. También es importante recuperar la historia en el sentido de ver qué hicieron las direcciones sindicales en esta época en donde los neoliberales gobernaron y empezaron a quitarle derechos a las y los trabajadores. Otro ejemplo fue la reforma laboral que se impulsó en el 2012, en donde se vino la supresión del pago de los salarios caídos por más de un año. Se limitó a un año el pago de los salarios caídos. También tenemos que estar conscientes de cómo cuando los trabajadores se movilizaban y protestaban, las fuerzas de los partidos gobernantes en cualquier estado del país antes del 2018, pues mandaban a otros hermanos y hermanas trabajadores vestidos de uniforme policiaco o vestidos de uniforme del ejército a reprimir a las y los hermanos trabajadores. Esa experiencia nos tiene que hacer reflexionar a todas y todos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que empezar a argumentar como trabajadoras y trabajadores? Primero, lo que dijo el maestro Fidencio en la introducción. Esa cobertura internacional que existe a favor de los trabajadores para garantizar la democracia sindical y que la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido. También la cuestión de la libertad sindical que se comprometieron los 3 países a nivel regional, México, Estados Unidos y Canadá. Muy importante el hecho de que comprendamos que hoy ya se cuentan con una reforma plasmada en la Constitución que garantiza el voto universal, libre, directo y secreto de las y los trabajadores en sus sindicatos y por lo tanto garantiza la democracia sindical hasta sus últimas consecuencias dentro de las organizaciones sindicales. Eso también es muy importante. Y el hecho de que todavía existan personas que no buscan modificar sus estatutos, sus normas internas,
para seguir controlando a miles de trabajadores. Eso es algo que tiene que ser corregido, porque puede existir el riesgo de que nuevamente lleguen gobiernos neoliberales y se topen con dirigentes sindicales que, al no ser electos democráticamente por toda su base en un proceso transparente, pues no tengan la autoridad moral para enfrentarse o la confianza de sus bases para poderse enfrentar contra posibles reformas que afecten la estabilidad y la seguridad social de las y los trabajadores. Es importante también el hecho de buscar mecanismos de comunicación. Hay que crear el mayor número de mecanismos de comunicación entre las y los trabajadores para que impulsen los 3 principios de cualquier sindicato: el estudio, el mejoramiento y la defensa de sus agremiados. Las actividades hoy los plantearon. Hay 2, la política y la jurídica. Los compañeros y las compañeras que consideran que han sido afectados en sus derechos, que garantiza la Constitución y las normas secundarias, tienen que impugnar los procesos cuando dentro de los propios sindicatos no existe garantizada la libertad sindical. Amigas y amigos, yo creo que este programa de reflexión es algo que nos sirve a todas y todos. Ya los compañeros responsables del eje temático de educación, arte y cultura han puesto sobre la mesa sus puntos de vista. Depende ya de los trabajadores a nivel federal y de las y los trabajadores a nivel estatal saber cuál es el destino que van a vivir en los próximos años por venir como trabajadoras y trabajadores de uno de los sindicatos más grandes que tiene nuestro país. Gracias, pásenla bien, nos vemos la próxima semana a partir ya de las 5 de la tarde, todos los lunes, en el eje temático de la educación, cultura y arte. Maestra Edith, maestra Chuy, gracias, maestro Guerra, maestro Fidencio, gracias por su participación. Nos estamos viendo la próxima semana. Pásenla Buenas bien. tardes a todas y todos. Buenas Gracias. tardes a todos. Gracias. Bueno, Gracias, maestro antes de Fidel.